Es el momento de los territorios. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de su programa Del Congreso al Territorio Campesino. En esta oportunidad estaremos hablando de las emisoras comunitarias. Cuentan que las emisoras comunitarias nacen por allá en la década de 1940 con Radio Sutatensa. Recordamos que esta prestigiosa emisora, que tuvo cubrimiento nacional, contribuyó a la alfabetización campesina, pero también, a otros importantes iniciativas como motivar a la juventud para hacer comunicación alternativa y comunitaria. Hoy tenemos ya una regulación de emisoras comunitarias, más o menos unas 700 emisoras comunitarias nos cuentan que hay en el país. Están en una situación bastante difícil, precaria diría yo. Por eso hemos invitado a Jorge Alberto Londoño, que es un líder de las radios comunitarias en Colombia. Estamos tramitando un proyecto de ley que propone que el 10% de la pauta publicitaria oficial se la destine a estas emisoras comunitarias. Vamos a mirar la situación, cómo está el contexto de trabajo de estas emisoras y cuál es el futuro de la comunicación a través de nuestras emisoras comunitarias del país. Sean bienvenidos. Estamos con Jorge Alberto Londoño, abogado, especialista en Derecho Administrativo. Usted hace parte de la emisora comunitaria Radio Sur 106.4 FM. En la capital de la República. En la capital de la República y es editor del periódico comunitario Agenda Sur. Sí, bienvenido. Gracias, senador. Pero además de eso, he tenido la oportunidad de ser gestor de la radio comunitaria en Colombia desde los años 90, ¿sí? Integrar y hacer parte de nuestra radio de Antena Ciudadana, que es la red de emisoras de Bogotá, y de la red colombiana de radios comunitarias, que es la red nacional de emisoras comunitarias. Una de las redes, porque existen varias. Bueno, Jorge, ¿cómo es que un abogado llega a todo este mundo de las comunicaciones y específicamente de las emisoras comunitarias? Por el amor a la democracia, por el amor a la libertad de expresión. Le cuento una anécdota, senador. En el año 93 más o menos, cuando fui a hacer mis estudios de educación superior, yo iba a estudiar comunicación social porque siempre me ha gustado. ¿Sí? Me dirigí a la universidad, una de las universidades aquí del centro de Bogotá, no voy a salir de la cuña, por supuesto. ¿Sí? Y cuando fui a entrar, me quedé pensando y dije, pero hombre, se necesita conocer de la ley para poder buscar la manera de cómo la radio comunitaria también tuviera posibilidades en el país, de cómo quebrar el espinazo, por decirlo de manera gráfica, a los grandes monopolios de la radio corporativa en Colombia. Entonces me devolví y terminé en otra universidad, también del centro de Bogotá, y dije, no, voy a ser abogado. Y la radio comunitaria, la lucha por la libertad de expresión, por la libertad de la palabra, me hizo abogado. Bueno, ¿dónde, cuándo y con qué programa usted arranca ya en este medio de las emisoras comunitarias? Bueno, nosotros arrancamos, digo nosotros, porque eso fue un proceso de mucha gente del país, de la costa Caribe, el caso de Román Gutiérrez, de Toño Peralta, que ya no está en el proceso Antonio, pero jugó un papel importante. En Antioquia, la familia Betancourt, ¿sí? En el sur del país, allá en Nariño. Pero ¿sí? el primer programa que usted hizo, el primer programa lo hicimos en... ¿Ya no se acuerda? ¿Hace mucho tiempo? No, pero se lo voy a contar, porque fue un programa que se hizo en el Cartucho. Sí, en el Cartucho del año 1993. En el Cartucho de acá de Bogotá. De acá de Bogotá, pero en ese momento la radio comunitaria no tenía licencia. A duras penas había acabado de salir la ley 80, en donde estaba el parágrafo del artículo 35 que le daba vida jurídica a las radios comunitarias, que es un proceso que concertamos con el ministro de Comunicaciones desde entonces. Y teníamos un proyecto que era la radio itinerante. Entonces teníamos un pequeño transmisor, unos tubos de PVC y una antenita chisa, digámoslo así, el transmisor también, sin filtros y sin nada, pero era la ilusión de la radio. Y en ese momento, pues, había que hacerlo. Hicimos ese primer programa en el Cartucho, aquí muy cerca del Ministerio de las Comunicaciones, entre otras cosas, y tuvimos una gran audiencia, senador, porque además, aunque por el FM teníamos una cobertura pequeña, pero como no tenía filtros ni nada de esas cosas, el transmisor pues prendía la licuadora, abría la nevera y nos escuchaban en la radio. Bueno, o sea, comunicador por vocación, ¿no? O sea, le nace a usted del alma
este servicio a la comunidad. Por supuesto que sí, y por lo que le manifestabas un poco, cuando yo llego a Bogotá, porque yo soy del Tolima, yo soy de Ibagué, yo no soy bogotano, y ingresé a una junta de acción comunal en un barrio en el sur de Bogotá, y era el barrio El Carmen, yo me daba cuenta que era necesario que las comunidades tuvieran un medio de expresión, de comunicación, y el megáfono no era suficiente, ¿sí? Y sacar un periódico imprenta en aquel entonces, que era con linotipo, con lingotes de plomo, pues era muy costoso. Entonces decía, no, la radio tiene que ser, y así comienza ese camino hacia, en el caso nuestro aquí en Bogotá, hacia la radio comunitaria. Bueno, Jorge, lo invito a que tomemos este café. Muchas gracias, Este es un senador. café del departamento de Nariño. Ah, carambas. Se llama Café Alto. Este es producido por manos campesinas y procesado por manos campesinas. Y además con este frío de ahorita. Con este frío, claro, pues o sea, esto es la medicina, es el remedio. ¿Qué le pareció? Delicioso, senador, muy rico el café. Como muchas cosas que estamos haciendo los campesinos, y pues invitamos a la ciudadanía a comprarle directamente al campesinado, porque ese es un apoyo para que la gente siga en el campo, no tenga que venirse a la ciudad, como a usted le tocó venirse acá a Bogotá. Claro, y mire que la radio comunitaria surge allá también en esos territorios, de allá donde ustedes, a todas estas, de allá en Nariño, en el sur, y en el sur de Cauca también, ¿sí? Porque precisamente comienzan pequeños técnicos o técnicos de pueblo, esos que arreglaban la licuadora, el televisor, la cosa, comenzaron a hacer unos transmisorcitos pequeños y comenzaron a hacer radio, pero con el fin de prestarle un servicio a la gente, a su comunidad. Recuerde, senador, que si hoy es difícil, en esa época mucho más, en donde no llega sino el sol, a donde no llega ni la televisión, ni la radio, ni el correo. Entonces el correo llegaba a esas pequeñas estaciones de radio improvisadas y comentaban, señora fulano de tal, señor fulano de tal, venga por su correspondencia, venga por encomienda, y la gente escuchaba eso en las veredas y bajaba por su encomienda. Sí, en Colombia la gente tiene muchísima iniciativa, es muy inteligente. Yo me acuerdo en Cumbitara, o sea, donde yo crecí, yo creo que por ahí más o menos en el 75, por allá, cuando yo ya tenía uso de razón, allá había un señor que se llamaba Fermín López, él era el radiotécnico del pueblo, y él se inventó con un radio viejo, él tomó, pues seguramente, bueno, todos estos aparatos del radio. Se conseguiría un planito ahí. Y se hizo una emisora para allí, para el pueblo. Exactamente, y ese es el origen de la radio comunitaria, senador, ¿sí? Y por eso es tan importante y tan valiosa. Hay un antecedente, mucha gente dice que el antecedente más inmediato de la radio comunitaria es Radio Sutatensa, y tal vez sí y tal vez no. Sutatensa, nosotros ¿qué le valoramos a Radio Sutatensa? Que enseñó a leer y a escribir al campesino, sí, y a muchas de nuestras generaciones, y que demostró que la radio podía ser algo más que deporte, algo más que música, algo más que noticias, sino que podía ser utilizada para formar a la gente. Y nosotros tomamos eso, pero además de eso, la radio también construye tejido social. Claro que sí. Sí. Bueno, vamos a hablar de la diferencia entre las emisoras comunitarias y las emisoras comerciales. ¿Cuál es la diferencia de eso? Bueno, lo primero es que nosotros somos diferentes a la radio comercial. Es decir, nosotros primero no somos una competencia a la radio comercial. Sí, la radio comercial tiene sus lógicas, tiene su forma de hacer las cosas, tiene un ánimo de lucro, ¿sí? En lo que hace, la radio comunitaria no. En esencia, la radio comunitaria es un proceso social. Somos organizaciones sociales sin ánimo de lucro, comunidades organizadas que tomamos la decisión de prestar un servicio público, y ese servicio público es el de radiodifusión, ¿sí? Para prestarle un servicio a la comunidad, para poderle posibilitar la voz pública. Ojo que no digo ser la voz, eso es pretencioso, decimos ser voz pública, darle a la gente voz pública, su voz, a través de un micrófono y de un medio de comunicación masivo, en donde le permita tener una mayor forma de expresarse y de interactuar con la gente y construir tejido social. Bueno, Jorge Alberto, ¿cuántas emisoras comunitarias hay en el país en este momento? En este momento, hoy, en el momento del programa, tenemos alrededor de 715, 25, no recuerdo. Con licencia del Ministerio de las Comunicaciones. Pero para diciembre, lo más seguro es que vamos a tener entre 900 acercándose a las 1000 emisoras, dependiendo de las emisoras que logren aprobar la viabilidad de la última convocatoria que hizo el Ministerio TIC este año. O sea, que podríamos decir, senador, que casi en cada municipio de este país hay una emisora comunitaria, y en las ciudades capitales, como el caso de Bogotá, hay varias. En Bogotá hay 7 radios comunitarias.
¿Es muy difícil conseguir una licencia de emisoras comunitarias o relativamente fácil? Realmente es sencillo conseguir una licencia de radiodifusión sonora. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, técnicos, económicos. Lo primero es que haya la disponibilidad de la frecuencia, que eso es lo difícil, ¿sí? Porque el espectro radioeléctrico es un bien limitado, ¿sí? Y como es limitado, es un bien público de todos los colombianos, entonces por eso el Ministerio TIC lo regula. Entonces, primero el Ministerio TIC, a través de la Agencia Nacional del Espectro, la ANE, establece si hay disponibilidad de espectro en una región o no. Una vez establecida esa disponibilidad de espectro, entonces el Ministerio hace una convocatoria pública, ¿sí? E invita a comunidades organizadas. ¿Qué se entiende por comunidad organizada? Comunidad organizada son juntas de acción comunal, asociaciones, corporaciones, fundaciones, ¿sí? Toda aquella entidad asociativa sin ánimo de lucro que quiera prestar este servicio público, pero también tiene que tener unas condiciones, digámosle así, sociales. Y la primera de ellas es que tenga presencia en el territorio, que tenga su domicilio en ese territorio, pero que además demuestre haber desarrollado un trabajo comunitario serio en ese territorio y que tenga una vocación de comunicación. ¿Sí? Al día de hoy, ¿cuánto cuesta el trámite de para lograr una licencia de una emisora comunitaria? Realmente el trámite institucional administrativo no es costoso. La verdad no es costoso. Eso se ha logrado negociar con el Ministerio de las TIC durante muchos años, con las organizaciones nacionales de las radios comunitarias. Hoy no es caro. Lo que se llama el pago de los derechos de concesión son 3 salarios mínimos, si la memoria no me falla en este momento. ¿Sí? Bueno, para algunas comunidades puede ser costoso, ¿sí? Porque conozco casos, ¿sí? Pero en términos generales uno diría no es realmente tan costoso. Y anualmente se paga unos derechos de uso del espectro. Es como decir, se paga el arriendo del espectro, ¿sí? ¿Y este pago que hacen a Saico, a Simpro? Eso sí es caro. ¿Cómo es? Eso sí es caro. Eso es parte de las obligaciones que tienen las emisoras comunitarias. Y es que debemos pagarle a Saico, a Simpro o a las sociedades colectivas de autores, pues por no decir Saico o a Simpro, pero realmente esas son las más conocidas y las que tienen la mayor cobertura en el país. Y es bastante oneroso. Nosotros pagamos 4 veces más en Saico y Asimpro que lo que pagamos por el arriendo del espectro electromagnético. Una cosa absurda, ¿sí? Además por una razón, senador, y es de que nuestras organizaciones son entidades sin ánimo de lucro, que no buscan lucro con la música, ¿sí? No estamos lucrándonos como se lucra una discoteca o una radio corporativa, una radio comercial. Claro, porque además tienen restricciones, por ejemplo, para financiarse a través de la publicidad política pagada, por ejemplo. Bueno, eso se logró, se ha venido ganando espacio. Eso todavía está como en las arenas movedizas, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque estando de ministro Liscano y Doris Patricia Reinales siendo la directora de Industria, se sacó una circular con base en la resolución 2614 del 2022, estableciendo que las emisoras comunitarias pueden hacer propaganda política pagada en las elecciones de Congreso, diputaciones o asambleas, consejos y juntas de amistades locales. Sin embargo, eso hay que consolidarlo más, senador, porque eso no está claro y depende del gobierno que llegue y la lectura que le dé. Sí. Entonces, pero en este momento se está realizando, ¿sí? Y es parte precisamente de la iniciativa que muy amablemente usted, senador, está liderando en la Comisión Sexta. Bueno, tome un cabecito, Jorge. Bojamos la palabra. ¿Cómo está la situación en este momento de las emisoras comunitarias? Su financiación, el apoyo para la parrilla de programación, están pasando solo música, están pasando programas formativos, programas de tipo cultural, pero sobre todo, o sea, ¿cómo está la situación de funcionamiento? O sea, ¿qué hacen para funcionar estas emisoras? Casi de milagro, senador. Porque si bien es cierto, las radios comunitarias no tenemos una limitación hoy, porque antes sí la teníamos, ¿sí? Antes de la resolución
1415, si la memoria no me falla, teníamos una limitación, por ejemplo, en las capitales solo podían pasar 7 minutos de publicidad. Eso se logró quitar. Hoy en día no hay limitación por hora de programación de publicidad, pero el problema es que nadie nos pauta, ¿sí? Ustedes dirán, pero el comercio local, que no sé qué, el comercio local es un comercio bastante precario, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que no tienen la forma de decir, tome emisora, pauto, ¿sí? A pesar de que hay mucho comercio de las localidades y municipios que lo hacen, pero es poco, es limitado. Sí. ¿Sí? Nadie nos pauta, quiere decir también, incluido también el Estado, ¿no? El gobierno. El Estado, el gobierno. La plata de pauta publicitaria oficial, como se la conoce, es bastante grande, ¿sí? ¿Por qué el Estado colombiano, las entidades, no contratan esa publicidad con las emisoras comunitarias? Pues yo creo que es, por un lado, por falta de conocernos también, pero por otro lado, porque falta una política pública y un convencimiento del papel que hacen las emisoras comunitarias. Le voy a contar algo, para que usted se ría, ¿sí? Mire, las entidades nos buscan, pero nos buscan muchísimos. Y nos mandan los spots, las comerciales y todo, para que lo pasemos gratis. Gratis, como sí. En la pandemia, ¿no? En la pandemia utilizaron muchísimo. Eso sí, nos dan palmaditas en la espalda, ¿no? Y son unos berracos, no sé qué, pero esta, nada. Pero bueno, no será también por falta de organización, porque es que, por ejemplo, contratar con 700 emisoras comunitarias no es lo mismo que contratar con una sola emisora de cobertura nacional, que pues o sea se facilita todos los trámites administrativos. O sea, no será falta de una organización, por ejemplo, de una asociación o de una red de emisoras comunitarias a través de la cual se contrate, por ejemplo, esa pauta oficial y esta redistribuya a todas las emisoras en los municipios. Bueno, lo primero que le quiero comentar es que sí existen redes. Y una de las funciones que hacen las redes, tenemos alrededor de 32 redes en el país de departamentos, ¿sí? Es hacer eso, ¿sí? Lo que sucede es que no llega la pauta tampoco, porque no hay una política pública del Estado dirigida a eso. Póngale cuidado a esto, senador. A nosotros nos dicen, pero es que el Estado no los puede mantener. Pero vaya, mire la pauta pública que da por los medios corporativos, a ver si es pequeña, entonces a ellos sí no les dice, el Estado no los puede mantener. Sí, bastante grande, ¿no? Casi un billón, un billón en los 4 años de Duque. Eso es y en este absurdo. gobierno también va, digamos, o sea, por ahí mismo. A pesar de que ha habido una voluntad política del presidente de la República, porque eso lo debemos de reconocer, del presidente Gustavo Petro, que ha dicho que parte de esa publicidad del Estado debe ir a los medios comunitarios, pero la verdad, senador, a propósito, no le hacen caso, no le hacen caso al presidente, ¿sí? Y no podríamos decir que no ha habido pauta pública, sí ha habido, pero muy poca, muy pequeña, muy limitada, muy restrictiva, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué ha pasado con el proyecto de ley de emisoras comunitarias? Pues bueno, senador, aquí le estamos prendiendo velitas al divino niño, allí en el 20 de julio, a ver si lo logramos pasar esta vez, ¿sí? Sabemos que es difícil, en eso quiero ser sincero ante nuestros compañeros de las radios, a las que les doy un saludo muy fraterno desde acá, desde el Congreso de la República, que seguramente nos están viendo. Sé que es difícil, pero no imposible, ¿sí? Entiendo que con su liderazgo se está discutiendo en la Comisión Sexta del Senado, que hicimos una mesa técnica muy dura, le cuento, con la ANE, con el MINTIC, con la CRC sobre el proyecto de ley, ¿sí? Vamos a una audiencia pública dentro de poco. Sí. ¿Sí? Para el 13 de noviembre. 13 de noviembre, la gente está a la expectativa. Sé que es una época muy difícil para tramitar un proyecto de ley, pero estamos seguros, senador, que lo podemos lograr. Con su liderazgo lo podemos lograr, ¿sí? Y lo vamos a lograr. Bueno, Jorge, me sorprendió, y televidentes, ¿no? Me sorprendió la actitud de los senadores y senadoras de la Comisión Sexta. Mire, no había pasado en la comisión. Cuando se agendó el debate de este proyecto de ley de apoyo a las emisoras comunitarias, que entre otras, pues o sea, lo máximo que propone es el 10% de la pauta publicitaria oficial invertida en las emisoras comunitarias como un apoyo, ¿no?, a las emisoras comunitarias. Se rompió el quórum, ¿sí? O sea, no había pasado en la Comisión Sexta en los 3 años y más que llevamos de sesiones, pero fue una reacción supremamente negativa, o sea, de abandono, de darle la espalda a las emisoras comunitarias. Y luego, cuando logramos otra vez retomar el quórum,
pues o sea, las disculpas es bueno que es un proyecto mal estructurado, que es un proyecto que no es conveniente y sobre todo la justificación es que con este proyecto de ley el gobierno pretende hacer propaganda política. ¿Hay razón en eso, Jorge, o cómo miró usted la situación allí? Pues la verdad, a mí me pareció que la reacción yo la esperaba, ¿sí? Por el tipo de proyecto. Y no es que el proyecto esté mal estructurado, senador. Realmente el proyecto, viéndolo con mucha atención, recoge varios aspectos de resoluciones y decretos que han reglado la radio comunitaria en tiempos pasados. Lo que pasa es de que cuando hablamos de que le sacamos de la bolsa común de la radiodifusión al gobierno la radio comunitaria para darle una estabilidad jurídica, que no nos puedan seguir manoseando como quieran, pues eso genera cierta situación. Y más aún, si estamos planteando que podemos hacer propaganda política pagada, que además eso no tiene ningún problema, ningún pecado, ¿sí? Porque además la radio es territorial, es local, ¿sí? Entonces, pues igual. Pero el tema yo creo que genera un poco más de inquietud. Es el tema de la pauta pública, ese 10%. Mire, senador, la UNESCO, las Naciones Unidas, llama a las radios comunitarias radios de cercanía, ¿sí? Y ha manifestado que es una obligación del Estado apoyar mínimo en 3 situaciones claves a las radios comunitarias. Bueno, Jorge, de manera clara, ¿por qué los congresistas no quieren apoyar este proyecto de ley que fortalece y le da una fuente de financiación desde la pauta publicitaria a las emisoras comunitarias? Yo pensaría, presumo, así como decimos los abogados, presumo, ¿sí? Supongo, no tengo pruebas, ¿sí? Pero intuyo, ¿sí? Que puede ser porque también hay intereses. Y yo pienso que hay más intereses de orden político y creo que eso lo puedo decir con mucho respeto también y tranquilidad. Y es que piensan ellos que porque si sale una ley de radio comunitaria en el gobierno de Gustavo Petro es porque la radio comunitaria está al servicio de los intereses del gobierno de Gustavo Petro. Y quiero decir, senador, que eso no es cierto. ¿Sí? La radio comunitaria es autónoma, independiente, inclusive muchos de las radios comunitarias pocón de la política y nada, simplemente un trabajo informativo, noticioso como debe ser, inclusive para darles tranquilidad a los senadores, sobre todo a los senadores de Cambio Radical y de la Unión de la U, ¿sí? Que están muy inquietos con eso. No, senadores. La radio comunitaria no le pertenece a ningún partido político, la radio comunitaria le pertenece a las comunidades, ¿sí? A la sociedad civil. Ustedes muchas veces en campañas anteriores han ido a nuestros micrófonos, ¿sí? Buscan, hoy nos están buscando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el miedo? Ningún miedo, al contrario, apóyenos, ¿sí? Apóyenos para que este proyecto de ley sea una realidad y tengamos en el país un sistema informativo independiente, tranquilo, ciudadano, que construye democracia, que la defiende, que construye tejido social. Eso es lo que busca el proyecto de ley y no salir con temas de que es que nosotros somos la corneta, ¿sí? O el vocero del presidente Gustavo Petro, lo cual no es cierto, no es cierto. Bueno, ¿sí? Jorge, vamos cerrando, pues o sea, haciendo el reconocimiento a todo este trabajo que hacen los comunicadores y las comunicadoras desde las emisoras comunitarias. Yo que me recorro el país, los 840 municipios que tiene Colombia de categoría quinta y sexta, o sea, la Colombia profunda, se comunica a través de las emisoras comunitarias, hace recreación a través de las emisoras comunitarias. Yo conozco que los locutores, los presentadores, los directivos trabajan ad honorem y muchas veces, bueno, digámoslo así, de la caridad pública, porque ellos reciben aportes de la gente que en su entorno comunitario facilitan que ellos estén todos los días saliendo al aire. Senador, está con canastas de huevos. Claro, sí. O sea, no es carreta, con una canastica de estas. Claro, tienen que pagar energía, tienen que pagar local, bueno, o sea, tantas pagos que tienen que hacer. Entonces, por eso mis reconocimientos a ellos, el compromiso de seguir, si no lo logramos ahora, lo vamos a lograr algún día. Son como 16 veces que se ha presentado este más proyecto. O menos. Este proyecto de ley. Desde los años 90. Bueno, Jorge. Proyecto fue en el 91. Mensaje final para cerrar el programa.
que está muy bueno el tinto, senador, y que de verdad hago un llamado a los senadores, a los representantes a la Cámara de este Congreso que está finalizando en su legislatura, apóyenos, no tengan miedo, al contrario, nosotros somos la garantía de la democracia local, nosotros construimos tejido social, ustedes son testigos de eso, ustedes han estado en nuestras radios, entonces no hay razón por la que temer. Y en cuanto al tema de la publicidad política y de la publicidad de la pauta oficial, es simplemente algo pequeño, ¿sí?, que sirve para que podamos tener con nuestros trabajadores, sean trabajadores de verdad, que podamos pagarles una seguridad social, que puedan dedicarle su tiempo a las comunidades. Eso es lo que buscamos. Nadie se enriquece con una radio comunitaria, ¿sí? Además, no es la vocación de la radio comunitaria. Entonces, desde aquí, desde este programa, desde el Congreso al Territorio Campesino, los invitamos a través de mi voz. Las radios comunitarias le dicen a ustedes, señores del Congreso, senadores y congresistas, apóyennos, por favor. Esto es por el país, no es por nada más. Y ahora, claro, tomamos tintico, sí, delicioso, ¿cierto? Eso. Muy bien. Ok. Jorge, tenemos una sección que se llama Las Voces desde el Territorio. Son personas, son comunidades que nos expresan a través de mensajes qué están haciendo en el territorio. En esta oportunidad vamos a escuchar a voces de las emisoras comunitarias, quienes están haciendo este trabajo de comunicación alternativa, popular, desde diferentes emisoras comunitarias en nuestro país. Les contamos que nosotros acá realizamos diferentes actividades. Una, pues de contacto permanente con la gente del agro, ya que nosotros el espíritu principal es agrícola. Aquí, como todo Colombia lo sabe, sembramos café de diferentes variedades y desde luego somos buenos productores, pero hemos perdido como municipio el liderazgo que otrora nos hizo muy conocidos en el contexto nacional e internacional. Y así hemos llegado al final de nuestro programa del Congreso al Territorio Campesino. Le damos las gracias al equipo de comunicaciones del canal del Congreso, a usted, por supuesto, Jorge, que nos acompañó en esta oportunidad, y les invitamos a que nos acompañen todos los jueves en este programa del Congreso al Territorio Campesino. Es el momento de los territorios.